¿Y si la mayor traición de la historia no fue realmente una traición? ¿Y si, en lugar de ser el villano eterno, Judas Iscariote fue, en realidad, el confidente más fiel, el elegido para llevar a cabo un plan divino, más allá de la comprensión humana? Durante siglos, esta pregunta habría sido considerada blasfema. La figura de Judas ha sido estigmatizada, odiada y condenada, repetida una y otra vez como el símbolo del engaño más vil. Pero, ¿y si todo esto ha sido una distorsión? ¿Y si la historia que conocimos fue escrita para ocultar una verdad mucho más profunda y quizás mucho más luminosa? Antiguos manuscritos ocultos durante siglos en las arenas del desierto, sellados en cuevas olvidadas por el tiempo, comenzaron a emerger a la luz en el siglo XX, poniendo en duda las versiones oficiales que han sido enseñadas por generaciones. Uno de los más impactantes de estos textos es el Evangelio de Judas, un documento explosivo y perturbador que fue descubierto en Egipto en el año 1978. Aunque no salió plenamente a la luz hasta décadas después. Pero aquí está el giro cósmico. Una revelación tan desconcertante, tan radical, que podría cambiar la forma en que comprendemos toda la historia sagrada. Según los antiguos textos gnósticos, esos evangelios ocultos, marginados y perseguidos por siglos, considerados demasiado peligrosos para formar parte de la doctrina oficial. El sacrificio de Jesús no tuvo como objetivo principal redimir los pecados de la humanidad. No. Su muerte no fue un pago por culpas heredadas, ni una transacción para apaciguar la ira de un Dios celoso. Fue un acto de sabotaje espiritual. Un plan divino para liberar la chispa divina atrapada en la materia. En la visión gnóstica del universo, este mundo no es creación de un Dios perfecto y amoroso, sino de un ser menor, imperfecto y arrogante, Yaldabaoth, el demiurgo. Una entidad ciega, ignorante de la fuente suprema, el pleroma, el reino de la luz, que fabricó este mundo como una prisión, una ilusión, un laberinto de dolor y engaño, donde las almas divinas quedaron atrapadas, olvidando su origen celestial. Jesús, entonces, no fue simplemente un maestro o un redentor según la narrativa tradicional. Fue un emisario del pleroma. Un portador de la luz verdadera. Vino a este mundo encarnando un cuerpo físico, una cárcel de carne, con un solo propósito: infiltrarse en el sistema del demiurgo, sembrar el conocimiento oculto, y luego destruir el vehículo material que lo ataba a esta prisión terrenal. Necesitaba ser entregado. Necesitaba ser crucificado. Porque solo a través de la muerte del cuerpo, su esencia divina podía liberarse, disolviendo el velo de la ilusión y revelando a los despiertos la gran mentira que ha mantenido a la humanidad dormida por eones. Y en esta revelación tan potente, tan escandalosa, se escucha una voz que susurra desde los antiguos códices de Nag Hammadi, una declaración que lo cambia todo. El Dios que exige sacrificios de sangre no es la fuente verdadera, sino el demiurgo ciego, el usurpador, el arquitecto de la materia y del olvido. Este no es un mensaje de condena, sino de despertar. No un llamado a temer, sino a recordar. Recordar que la verdadera divinidad no habita en templos hechos por manos humanas, ni en dogmas impuestos, ni en ritos de sufrimiento. La verdadera divinidad está dentro, latente, esperando ser reconocida. Y quizás, solo quizás, eso fue lo que Jesús vino a decirnos antes de que la cruz fuera alzada. ¿Pero por qué? ¿Por qué este evangelio fue borrado de la Biblia? ¿Por qué fue condenado, silenciado, ocultado por siglos bajo capas de tierra, de miedo y de poder? La respuesta es tan inquietante como reveladora. Porque contenía una verdad demasiado peligrosa para los imperios de este mundo. Este evangelio, el de Judas, junto con otros textos gnósticos marginados, no solo proponía una visión alternativa de Jesús. Iba mucho más allá. Desenmascaraba por completo la estructura misma del control espiritual. Revelaba que muchas de las religiones institucionales, lejos de guiar al alma hacia su libertad, han sido y siguen siendo herramientas de manipulación utilizadas por fuerzas invisibles, los arcontes. Estas entidades, según el gnosticismo, no son mitos ni metáforas. Son guardianes del sistema ilusorio, servidores del demiurgo,
cuyo único propósito es mantenernos dormidos, atrapados en el ciclo del sufrimiento, del miedo, de la ignorancia. Y entonces, para evitar que esta verdad saliera a la luz, el poder se organizó. Y lo hizo con precisión quirúrgica. En el año 325 después de Cristo, durante el Concilio de Nicea, se tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia espiritual de la humanidad. Los líderes religiosos alineados con el poder político del Imperio Romano declararon heréticas todas las enseñanzas que se apartaban del nuevo dogma oficial. Se eligieron cuidadosamente los textos que conformarían la Biblia y se descartaron o quemaron aquellos que hablaban de una verdad interior, de una divinidad sin intermediarios, de un Cristo que no vino a fundar una religión, sino a despertar conciencias. Entre los más atacados, el Evangelio de Judas. ¿Por qué? Porque no encajaba con la narrativa de culpa, castigo y redención que la Iglesia necesitaba imponer. En lugar de presentarnos a un Judas traidor, este Evangelio lo mostraba como el discípulo más cercano, el único que realmente comprendía el misterio de Jesús. Pero aceptar esto significaba desmontar siglos de culpabilización colectiva y poner en duda la autoridad de la Iglesia misma. Así, Judas fue convertido en el villano arquetípico, el rostro de la traición, el símbolo del castigo eterno. Una advertencia viviente para todo aquel que se atreviera a cuestionar. Vinculación con la cosmología gnóstica. Para comprender verdaderamente el plan de Jesús ese que quedó fuera de los evangelios canónicos, debemos sumergirnos en la cosmología gnóstica. Un mapa ancestral del universo muy distinto al que enseñan las religiones tradicionales. En esta visión, el mundo físico no es el diseño de un Dios supremo y benevolente, sino de un ser inferior, defectuoso y ciego, Yaldabaoth, el demiurgo. Una entidad arrogante que, ignorante del pleroma, la fuente original, la luz eterna, fabricó este mundo material como un mecanismo de control, un sistema cerrado, una prisión para el alma. En este contexto, la misión de Jesús adquiere un significado completamente distinto. ¿El plan de Jesús? Jesús no vino a ser adorado. No vino a fundar una religión, ni a convertirse en ídolo de templos y estatuas. Vino como un saboteador divino. Desde la conciencia plena del pleroma, esa región eterna donde habita la divinidad verdadera, Jesús descendió a este mundo corrupto con un propósito oculto: debilitar el dominio del demiurgo desde dentro. Sabía que no podía vencerlo con violencia. Así que usó la única arma que Yaldabaoth no comprendía: la autoinmolación consciente. Manipuló a las autoridades romanas y religiosas, instrumentos del demiurgo, utilizados para mantener el orden ilusorio, y los llevó, sin que lo comprendieran, a cumplir exactamente su propósito: la crucifixión. Pero esta no fue un sacrificio impuesto. Fue una bomba espiritual cuidadosamente colocada, un acto de ingeniería cósmica. Al permitir que su cuerpo fuera destruido, Jesús rompió el vínculo entre la chispa divina y la materia, liberando una onda expansiva de conciencia que fracturó las paredes invisibles de la prisión terrenal. Judas, el iniciado. Aquí es donde el papel de Judas cobra su verdadero sentido. No como el traidor, sino como el iniciado más avanzado. Aquel a quien Jesús confió la parte más difícil, más oscura y más sagrada de su plan. En el Evangelio de Judas, texto rescatado de la sombra y el olvido, Jesús le dice en secreto: tú sacrificarás al hombre que me recubre. No habla del alma. No habla del Cristo eterno. Habla del cuerpo de la carcasa. Del velo físico que debía ser eliminado para que la esencia pudiera volver al pleroma. Así, lo que el mundo vio como traición, fue, en realidad, un acto de obediencia suprema. Una muestra de confianza mutua entre maestro y discípulo. Una entrega dolorosa, hecha por amor al plan divino. La resurrección como código oculto. Y luego vino la resurrección. Pero incluso esto ha sido malinterpretado. No fue un simple milagro físico. No se trató de un cuerpo que vuelve a caminar. Fue una revelación en clave mística. La chispa divina, el Cristo, es indestructible. Ni la cruz, ni la tumba, ni el imperio, ni el tiempo pueden apagar esa luz.
Porque no pertenece a este mundo. Porque no es de carne ni hueso, sino de eternidad. Jesús, al resucitar, no solo venció a la muerte. Expuso la mentira del demiurgo. Demostró que la materia no tiene poder sobre el espíritu. Y que todo ser humano contiene dentro de sí esa misma chispa, esperando ser reconocida. Un mensaje oculto, para los que tienen ojos para ver. Vuestro núcleo luminoso trasciende esta prisión material. ¿Implicación actual? El sistema religioso que condenó a Judas es el mismo que quemó bibliotecas gnósticas en Nag Hammadi. Masacró a los cátaros por creer en la chispa divina interna. Convirtió al cristianismo en un instrumento de los arcontes. El despertar que teme Yaldabaoth. Si todo lo que hemos explorado hasta ahora es cierto, si Jesús no fue víctima de una traición, sino el arquitecto de su propia entrega, si su muerte fue un sabotaje sagrado, entonces la conclusión es inevitable y al mismo tiempo absolutamente transformadora. La salvación no viene de la adoración a un Dios externo. No depende de credos repetidos, ni de rituales vacíos, ni de postrarse ante una figura lejana, severa y exigente. Si Jesús planeó su muerte como una estrategia cósmica para liberarnos del dominio del demiurgo, entonces el camino no es la sumisión, sino el despertar. No adorarlo, sino imitarlo. No repetir su crucifixión en liturgias simbólicas, sino repetir su acto en el alma. Matar al demiurgo interno. Ese es el verdadero desafío. Porque Yaldabaoth no solo habita en los sistemas, en las jerarquías, en las instituciones religiosas o políticas. También ha sembrado su voz dentro de nosotros. La voz que juzga, que divide, que culpa, que castiga. Que dice, no eres digno. Debes sufrir para ser amado. Debes obedecer para merecer. Y ese eco interno, esa voz del falso Dios, es la prisión más sutil. Por eso, Jesús enseñó la gnosis. El conocimiento directo, la experiencia interior de la verdad. No como doctrina, sino como luz que irrumpe en la conciencia. Él no vino a establecer intermediarios entre el alma y la divinidad. Vino a recordarnos que jamás los necesitábamos y entonces, como un susurro desde más allá del tiempo. Como una llama que no puede apagarse, resuena esta revelación luminosa. La verdadera redención es darse cuenta de que jamás necesitaste ser salvado. Judas no fue el villano. No fue el rostro de la traición, ni el traidor eterno que nos enseñaron a despreciar. Judas fue el primer gnóstico. El único que comprendió, hasta el fondo del misterio, lo que Jesús realmente vino a hacer. El único que tuvo el valor de ejecutar esa parte del plan que nadie más quiso tocar. Entregar al cuerpo, para liberar al espíritu. Para derrotar al tirano cósmico, había que entrar en su juego. Y luego, volverlo en su contra. La traición de Judas no fue un error. Fue el acto más puro de amor y de comprensión espiritual. Ayudar a Cristo a detonar la bomba espiritual, que aún resuena en nuestros días. Si esta verdad hubiera prevalecido, si no hubiera sido enterrada, quemada, censurada, perseguida, entonces las iglesias no serían fortalezas de poder, sino ruinas silenciosas. Recordatorios vacíos de que la divinidad nunca estuvo en sus altares, sino aquí. Dentro de ti, dentro de todos. Así que, si has llegado hasta aquí, si algo en tu alma ha comenzado a vibrar, es porque ya lo sabes. Enciende tu chispa. Recuerda lo que eres, rompe el ciclo. Mata al falso Dios que habita en tu mente. Abre los ojos del alma y escucha la frase que más teme Yaldabaoth. El demiurgo teme más a un humano despierto que a 1000 ángeles arrodillados.